Para hablarnos sobre estas características del presupuesto federal 2019 que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó el sábado 15 de diciembre y que pues está discutiendo en el Congreso de la Unión, saludamos en la línea telefónica a Leonardo Núñez González. Él es investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pues para que nos ayude a entender este presupuesto. Muy buenos días, Leonardo. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Saludos. Muchas gracias. Oye, ¿cómo definir el paquete económico 2019? Pues lo primero que hay que considerar es que es un paquete optimista. Es muy mesurado en algunas de sus consideraciones. Es un paquete con un crecimiento económico modesto de 2%. Es muy optimista respecto a la inflación y al tipo de cambio. Pero lo primero que vale la pena señalar es que es un presupuesto que va a ser más grande que el presupuesto del anterior. Va a tener un crecimiento de 6% en términos reales, es decir, descontando la inflación. Y que a pesar de que existe este discurso de austeridad republicana que se trata de ver en los recortes en algunas áreas, es un presupuesto expansivo que va a llevar mucho dinero a nuevas áreas que antes no existían o que no tenían tanto presupuesto, y que más que un presupuesto de recortes es un presupuesto de movimientos muy drásticos que probablemente no habíamos visto en los últimos años, de grandes cantidades de dinero llevándose a destinos totalmente nuevos, en algunos casos preocupantes, en algunos casos cuestionables, pero que sin duda representan pues un cambio drástico en la forma de ejercicio del presupuesto. Leonardo, pareciera que una de las prioridades principales de este presupuesto es seguir apoyando a los adultos mayores y a los jóvenes, ¿no?, con estos programas sociales. Pero por otro lado tenemos un recorte a las universidades públicas. ¿Qué me puedes decir al respecto? Pues aquí lo que parece que está sucediendo es un fenómeno interesante y preocupante, que es Andrés Manuel López Obrador ha impulsado una serie de proyectos estratégicos, proyectos prioritarios, entre los cuales se encuentran sus programas para jóvenes, por ejemplo, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, como bien mencionas, las becas para las pensiones para adultos mayores. Y lo que está sucediendo es que se está asignando presupuesto a estos proyectos a costa de quitarles presupuesto a otras áreas que hacían algo similar. Entonces, en el caso de las universidades, por ejemplo, es muy llamativo porque se quita a las universidades del gobierno, como la Universidad Nacional Autónoma de México, como al Colmex, como al Politécnico, como la UAM, y ese dinero se lleva al programa de las universidades para el bienestar Benito Juárez. Entonces, esto es lo que le permite al presidente decir que el gasto en universidades va a quedar casi exactamente igual, pero con la diferencia de que se va a enfocar el dinero ahora en sus proyectos y no a través de las instituciones que antes lo hacían, digámoslo de esta manera. Hay otros programas sociales muy importantes, por ejemplo, que van a tener una reducción del presupuesto. Prospera, ahora va a tener 20% menos presupuesto del que tenía, y Prospera era el programa social más importante de los últimos 20 años, y una parte de ese recorte pues va a acabar en la versión de esta administración de programas sociales, que va a ser pues la entrega directa de las becas para jóvenes, en la entrega de las pensiones para adultos mayores, que sigue siendo un apoyo social, pero ahora digamos que se le da la vuelta y se entrega por la vía del proyecto de la cuarta transformación, digámoslo así. Claro, ¿qué opinas tú que pidió un 53% más para publicidad? Aquí es uno de los temas más controvertidos, porque muchos mencionan que en realidad sí se trata de un recorte, porque se trata de la mitad de lo que en realidad ha gastado el gobierno de Peña Nieto, porque este es uno de los rubros que sistemáticamente siempre ha gastado más de lo presupuestado. Y en ese sentido, sí hay una reducción real, pero al mismo tiempo también es cierto que hay un aumento respecto a lo presupuestado. Y una de las preocupaciones que ha habido alrededor de esta cifra es que no existen garantías, porque no se han hecho modificaciones legales que impidan o que permitan más bien que ese número se quede fijo. Entonces, si bien hasta ahorita esa cifra sí representaría un recorte, el problema es que a lo largo del ejercicio fiscal podría incrementarse como se ha incrementado año con año. Entonces no tenemos garantías de que eso realmente refleje un recorte más allá de manera declarativa.
Claro, Leonardo, y también preguntarte, por ejemplo, en el caso del Tren Maya, un tren que ya se supone que se va a empezar a construir, donde pues no estamos viendo realmente todavía el presupuesto, ¿no? ¿Cómo es posible que esto se lleve a cabo? Claro, y más allá del presupuesto, creo que la parte más importante del Tren Maya y que se refleja también en la forma en la cual se está considerando este nuevo presupuesto Sí, es llevar el dinero de manera anticipada sin haber pasado por un proceso claro de exactamente. planificación, sin un proceso de haber realizado los estudios de impacto ambiental, sin tener muy claro y detallado el proceso de cuáles van a ser las consecuencias de este proyecto. Y lo que está sucediendo es que parece que el proyecto es mucho más voluntarista, por decir esto va Ujú, porque va. claro. Y ese es el reflejo de otras cosas que también están pasando con otras áreas del presupuesto. Por ejemplo, el programa de jóvenes construyendo el futuro Ujú, va a tener un presupuesto de 40,000 millones de pesos, que es poquito menos del doble de lo que va a tener todo el CONACYT. Imagina ujú. el tamaño de ese presupuesto. Y ese presupuesto lo va a controlar una Secretaría del Trabajo y Previsión Social que el año pasado tenía 4,000 millones de pesos de presupuesto y ahora va a tener más de 40,000 millones. Es decir, va a tener un incremento del 932% en su presupuesto para operar un programa del cual no conocemos nada todavía porque no se han hecho pruebas piloto, porque no se han hecho proyectos previos para identificar cómo va a funcionar, no se han establecido reglas de operación. Entonces, así como el Tren Maya, así como este programa, lo que estamos viendo es una creación de muchos programas y de muchos proyectos que parecen responder más a la necesidad y a la dirección de Andrés Manuel López Obrador de decir esto va, no me importa Claro. cómo ni qué. Creo que sería mejor fortalecer lo que ya tenemos, ¿no? En el lugar de tratar de aplicar a cosas que pues se desconocen los resultados o si en algún momento van a funcionar o solamente van a ser una carta de buenas intenciones. Así es, pues una de las perspectivas más aceptadas, al menos en términos de política pública, es una visión incrementalista y de mejora constante de los programas a partir de la evaluación y Claro. a partir de la constante vigilancia. Y si bien esto no quiere decir que todos los programas que existían funcionaban de manera adecuada, muchos necesitaban recortes, muchos necesitaban fusionarse y necesitaban cambiar su manera de operar. Lo que estamos haciendo en este momento es como cerrar y clausurar todo lo que habíamos aprendido hacia atrás y empezar con borrón y cuenta nueva. Y eso puede implicar una curva de aprendizaje que en muchos casos puede ser muy peligrosa y que en otros casos lo único que está haciendo es sustituir un problema con otro. Claro. Investigador Leonardo Núñez, lo saluda Alejandro Alfaro, muy buenos días. ¿Qué tal, Alejandro? Me gustaría hacerle un par de preguntas. Una de ellas sería, ¿hacia dónde nos lleva esta estrategia, estos ajustes que nos menciona de, bueno, pues estar llevando dinero de un lugar a otro, recursos para proyectos o trabajos que nunca antes habían tenido un presupuesto digno? ¿Hacia dónde nos estaría llevando como país esto? Ahora, creo que lo primero que hay que señalar es que sí hay una reorientación brutal, que lo que pone en riesgo tal vez son áreas delicadas que no se consideran prioridad en este momento, y que ahí hay una gran preocupación, porque entre los recortes no solamente se encuentran las universidades, no solamente se encuentran sus programas que han recibido muchas críticas, sino también hay otras áreas del gobierno que van a recibir menos presupuesto y que todavía no queda claro si eso va a ser bueno o malo. Por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública, que es la encargada, que sería la encargada pues de la vigilancia, del castigo a la corrupción y de una serie de funciones muy importantes, va a trabajar con 27% menos presupuesto de lo que tenía el año pasado. La todavía Procuraduría General de la República, encargada pues de los procesos de investigación y de persecución del delito, también va a operar con un presupuesto disminuido. En este caso va a tener 9% menos presupuesto del que tenía. Y como hay varias funciones de seguridad, de investigación, de respeto a derechos humanos, de equidad de género, de salud, que están recibiendo recortes porque no son parte del discurso prioritario. Y entonces ahí se abre un área de riesgo en el cual muchas áreas, al tener menos presupuesto y sin que haya un plan alternativo de qué es lo que lo sustituiría o atendería ese problema de mejor manera,
pues abriría muchas áreas de riesgo para muchos problemas públicos que en este momento pues están siendo, digamos que relegados hacia un segundo plano. Investigador, pero ¿cómo saber qué tema o no es prioritario o que si está en el discurso? Porque, por ejemplo, me salta esta parte, recursos para persona, el presupuesto, bueno, destinado, y aquí por aquí hice mi anotación, para la búsqueda de personas desaparecidas. Una de las promesas de campaña que hasta creó una comisión de la verdad en el caso de Ayotzinapa, trae una reducción de alrededor de 68 millones de pesos. Claro, creo que este es un ejercicio muy importante que siempre tendremos que estar realizando con esta y con cualquier administración, que es la distancia entre una promesa y un hecho. En el caso del gobierno es un presupuesto. Si una promesa no tiene dinero, claramente ahí se refleja si es o no es prioridad. Y en este caso lo que estamos viendo es que hay muchas áreas que están contradiciendo el discurso del gobierno y otras que nos están mostrando que va en serio en algunas áreas. Por ejemplo, dentro de la Secretaría de Estado solamente hay 6 secretarías que se encuentran beneficiadas, y una de ellas es, por ejemplo, la Secretaría de la Defensa Nacional, que va a tener un incremento de casi 12% a su presupuesto, va a tener 10,000 millones de pesos más, un incremento muy generoso, que tiene que ver con cuál es la nueva visión de esta administración. Bueno, la continuidad con la visión del combate a la inseguridad con el uso de las Fuerzas Armadas en lugar de con las fuerzas policiales, que reciben un recorte. Entonces, pues el dinero te está diciendo cuál es la verdadera prioridad y cómo cuando se están desfondando estas otras áreas de investigación de delitos y de otras materias que son preocupantes, pues demuestran que eso no es prioritario. Leonardo, ¿qué me puedes decir de que se haya borrado el Sistema Nacional Anticorrupción de este presupuesto? También creo que como investigadores como periodistas vale la pena también actuar con bastante mesura, porque cuando uno revisa con cuidado el presupuesto, sí hay una reducción en el presupuesto que se destina a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, pero no hay una eliminación absoluta. Entonces, tal vez creo que vale la pena cambiar los términos de la discusión, porque lo que está sucediendo es que después de revisar la base de datos completa, sí, ¿no?, de juguetear con los 174,000 registros de su proyecto, el CESNA, que es esta Secretaría Ejecutiva, tiene 123 millones de pesos asignados, que sí es menos de lo que tenía el año anterior, pero no es una eliminación. Entonces, creo que lo que tendremos que tratar de impulsar con los diputados en los siguientes días es tomar estos casos, que sí es preocupante porque si hay una reducción y sí pone en aprietos la ejecución y la operación de este sistema, lo que tenemos que impulsar es pues que todavía hay posibilidad de modificar esta propuesta, porque también pues hay que señalar que esta propuesta no debería pasar sin que se le mueva ni siquiera una coma. Claro. El Ejecutivo es el que propone este proyecto, pero el Legislativo debería ejercer su facultad constitucional para determinar la asignación del presupuesto, y dos, pues su papel como poder, como un poder autónomo que debería poder corregir, discutir y abrirse al análisis de posibles áreas que podrían tener mejora, como el Sistema Nacional de Corrupción, que es importantísimo porque además pues necesitamos seguir impulsando una visión no solamente voluntarista del combate a la corrupción, sino a través de la construcción de instituciones. Claro, y por último, Leonardo, ¿qué opinas? Que no vemos un apoyo a las mujeres como tal. Sí, creo que pues esta es una de las áreas más delicadas y sensibles que pues del análisis de las cifras encontramos, así como la disminución de otros programas, de manera transversal en diferentes áreas. Hay eliminación de programas o disminución sensible de recursos para temas de igualdad de género, combate a la violencia, que es algo que ya sucedía en otras administraciones, pero una vez más, pues lo que nos muestra es que discursivamente se habla de equidad de género, se habla de atención a problemas, porque ahora tenemos un gabinete que ahora está equilibrado en términos de género, pero pues pareciera que las condiciones sustantivas para apoyar a las mujeres hacia abajo, tanto a nivel gubernamental como dentro de las diferentes áreas que son preocupantes, en violencia, en discriminación, pues no están siendo atendidas. Y una vez más, prioridad que no se ve en presupuesto no es prioridad.
Exacto. Leonardo Núñez González, investigador de Mexicanos contra la Corrupción, muchísimas gracias por conversar con nosotros, por ayudarnos a comprender un poco más este presupuesto y si nos lo permites, más adelante te estaremos buscando. Encantado, con mucho gusto y gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.